comenzar con la presentación. Entonces, la presentación la he dividido en estos 5 apartados. Vamos a ver, en primer lugar, el módulo de reporting. Vamos a ver las novedades que hay acerca de este tema de PWeb Reporting. Tendremos ciertas novedades de funcionalidades ópticas orientadas hacia las máquinas OINSPEC y cabezales o sensores Vscan en este caso. Tenemos nuevos cálculos también en la parte de características de inspección. Veremos las rectitudes en generatrices de cilindros, la tolerancia de angularidad. Tenemos novedades acerca de ese tema. También vamos a ver nuevas funcionalidades dentro de curvas y PCM. PCM sería la programación paramétrica. También un poco tiene que ver con las fórmulas. Si utilizáis fórmulas dentro de Calypso, también hay novedades dentro de ese aspecto. Y luego novedades que no se pueden asociar a ninguno de estos módulos, pero que también son interesantes de cara al manejo de Calypso. Entonces, en el primer apartado vamos a ver las novedades de PWeb Reporting. Antes de nada, como en presentaciones anteriores, de versiones anteriores, os enseño la diapositiva en la que podemos ver cuál es la tendencia que va a seguir las presentaciones de informes dentro de Calypso. Ya en 2015 empezamos con la introducción de PWeb Reporting, es el primer año en el que se incluyó, y la idea es que a futuro este nuevo formato de informes es el que se va a mantener y los informes antiguos, por ahora estamos en una etapa de transición, se van a mantener, pero llegará un momento, como veis, en 2020 que ya ese periodo de transición terminará y los informes más antiguos pues dejarán de funcionar. Entonces, simplemente como recordatorio de presentaciones anteriores. Como recordatorio también, pues que veáis los modelos de opciones o la familia de PWeb en que se compone. Tenemos los dos primeros apartados, que serían PWeb Reporting y PWeb Reporting Plus, que son dedicados en el mismo ordenador de Calypso, el ordenador de la máquina. PWeb Reporting estaría sujeto hasta 10 mediciones y es un estándar ya dentro de los software de Celis. Y esta es una licencia, un software que ya viene incluido con Calypso, no tiene un coste adicional. El siguiente sería PWeb Reporting Plus, que sería la evolución de PWeb Reporting. Se basaría en el mismo concepto, sin embargo, podríamos almacenar hasta 1000 mediciones. Ya se trataría de un software adicional a Calypso, por lo tanto, mientras Calypso está midiendo o se está programando, se pueden consultar los resultados, ¿vale? Ya sería un software aparte. Y el siguiente bloque serían PWeb SBS y PWeb Enterprise, ya son soluciones que son bajo un servidor central, donde vamos a almacenar las mediciones. Y en este caso no es necesario que sean máquinas Zeiss, también podríamos almacenar mediciones de otros fabricantes y de otras máquinas de medición. Podrían ser incluso mediciones manuales, podrían ser perfilómetros. Cualquier aparato sujeto de exportar un fichero de datos podría ser importable dentro de PWeb. Dicho de forma escueta, estas serían las opciones que tendríamos. Y ahora ya vamos con las novedades. Serían la extensión del protocolo estándar. Tendríamos un nuevo atributo, una nueva variable disponible dentro de la cabecera, que sería el tiempo de medición. Supongo que mucha gente lo ha visto en los nuevos informes, que en las versiones anteriores no aparecía. Sin embargo, en los informes antiguos sí que estaba. Esto es una adición que se ha hecho en esta versión y también en la base de datos. Tenemos también información adicional de cada una de las características, como veis aquí en este recorte del informe, además de las propias características con su real, nominal, tolerancia y desviación. También sería posible visualizar la sigma, forma, máximo, mínimo y el nombre del elemento que es dependiente de esa característica.
Entonces, de esta manera podríamos visualizar más datos de la medición sin tener que entrar en Calypso a visualizar o a analizar esa medición. También es posible, por supuesto, ver el método de evaluación que se ha utilizado en cada uno de los casos. Hasta ahora lo que se hacía era, en el nombre de la característica, añadir esa información. Ahora es un dato adicional que podría quedar reflejado dentro del informe, como veis en este caso. Siempre sujeto al cumplimiento de la ISO 14405-1, que serían las tolerancias dimensionales, la evaluación de esos resultados. Como segundo apartado tendríamos la selección de protocolos y los parámetros de entrada. ¿Vale? Se han añadido a los que ya existían anteriormente los protocolos personalizados y los protocolos genéricos en una misma visualización. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, a partir de ahora, en Calypso 2018, vamos a ver esta ventana que veis en pantalla, donde vamos a tener todos los informes que existen, tanto genéricos ya proporcionados por FACE o informes generados por vosotros, que pueden ser informes que son solo de una pieza en concreto o pueden ser generales para cualquier pieza dentro de una misma ventana de selección. Por lo tanto, vamos a facilitar la edición y copiar y pegar esos informes. ¿Vale? Adicionalmente, también se añaden nuevos atributos. En la versión 2017 ya se añadió la posibilidad de crear atributos personalizados desde una ventana de usuario en vez de tener que modificar en fichero. Y ahora en esta versión se añadió la posibilidad de meter listas que anteriormente en 2017 no era posible. Como veis, en este caso hay atributos que podemos rellenar manualmente y dependiendo del operario o la persona que está rellenando esos datos pueden no ser iguales. Queriendo decir lo mismo, se pueden meter diferentes textos. Añadiendo esta funcionalidad de listas, vamos a evitar esos problemas de tener nomenclaturas incorrectas. Y por último, análisis de ondulaciones y de frecuencia, que antiguamente en las versiones anteriores de Calypso no era posible sacar un gráfico, solo teníamos la opción de visualizar el resultado numérico que había calculado el software y ahora en esta nueva versión podemos ver un análisis de Fourier ya en gráfico dentro de los informes. ¿Vale? Este sería el primer apartado en cuanto a P-Web Reporting. No sé si tenéis alguna pregunta. Ahora, después de las preguntas, vamos a ver un ejemplo dentro de Calypso. ¿De acuerdo? En cada apartado pararemos para ver los ejemplos de forma práctica. Bien, si no hay preguntas, voy a pasar a Calypso y os voy a enseñar parte de estas novedades dentro del software. Vale. Como podéis ver aquí en pantalla, tengo una medición de la pieza de training, tengo mis características y ahora vamos a ver qué es lo que vamos a ver en la nueva versión de Calypso. Como veis, se ha rediseñado un poquito esta máscara, muy parecida a la anterior, pero donde de verdad viene el cambio sería en esta máscara. Aquí podemos ver todas las plantillas existentes. ¿Vale? Tenemos todas las plantillas genéricas y plantillas específicas del propio plano de prueba. ¿De acuerdo? Estas son plantillas que yo he generado y estas son plantillas que ya existían previamente. Entonces, de una manera muy sencilla podemos ver los detalles de cada una de ellas. Las podemos seleccionar con este botón y las podremos editar directamente una vez que las seleccionemos. Como veis aquí tenemos el icono de abrir el editor. Y el editor sigue siendo el mismo que hasta ahora. ¿Vale? Esta parte sí que no ha cambiado. Vamos a tener exactamente lo mismo, como veis aquí en pantalla. El editor sigue siendo exactamente el mismo. Vale. La edición de variables. Como veis aquí en pantalla, tengo una variable que es la pieza de training, tengo mis características y ahora vamos a ver qué es lo que vamos a ver en la nueva versión de Calypso. Como veis aquí tenemos una medición de la pieza de training, tengo mis características y ahora vamos a ver qué es lo que vamos a ver en la nueva versión de Calypso. Vale. La edición de variables
ya estaban incluidas en la versión anterior, es en el menú Preparar, Presentación de resultados, editor de variables de cabecera de protocolo personalizadas y predefinidas. Tenemos los dos apartados. La novedad en la versión anterior eran las personalizadas. Entonces, como podéis ver aquí, he creado yo un atributo nuevo, que se llama atributo, y en este caso tenemos esta opción abierta en esta nueva versión, Use Values from a List, y aquí tenemos la lista, ¿de acuerdo? Aquí podemos añadir tantas entradas como queramos nosotros, y de esa manera, de una manera muy sencilla, vamos a poder hacer la lista que nosotros queramos. Una vez que ya tenemos la lista generada, lo guardamos y ya lo tendríamos. Y por último, también para mostraros la otra parte, que son las variables predefinidas, son las que ya previamente existen dentro de Calypso, ¿vale? Seguro que muchos de vosotros ya las conocéis de anteriores versiones. Y aquí lo único que vamos a hacer es, si alguna de estas necesita de una lista, pues vamos a poder crear una lista específicamente para ella. ¿De acuerdo? En este caso no me interesa guardarlo. Vamos a ver el informe de ondulación, de lo que hemos hablado hace un momento. La característica sería característica de ondulación. Aquí metemos todos los datos que nosotros necesitemos y a través de los diagramas de Piweb lo podemos sacar de forma individual, como estoy haciéndolo ahora mismo, o al final del ciclo CNC, cuando luego ejecutemos la medición de una pieza, vamos a poder verlo de forma automática, incluso en los informes finales. Entonces podemos ver, como veis aquí, interactivo, como el resto de informes de Piweb, como hasta ahora, donde podemos ver los datos. ¿Vale? Y por último, ya me gustaría enseñaros una ejecución de un ciclo CNC para que podáis ver cómo sale al final esos informes. Básicamente son los mismos que en versiones anteriores, pero con nuevos añadidos y mejoras. Voy a leer las preguntas. Sí que se puede, Rafa, es posible. En este caso lo que viene ya programado son esos datos, pero si tú hay algún dato que no quieres ver, lo puedes desactivar, lo puedes eliminar, no hay ningún problema. Siempre que sea dentro del informe, eso sí. Al momento ahora sigo con el resto de preguntas. Entonces, acaba de terminar el ciclo CNC y la nueva funcionalidad que tenemos sería la que veis en la parte superior. No sé si veis bien, es aquí, ¿de acuerdo? Entonces marcaremos aquí y vamos a poder ver, al momento que hago un poquito de zoom, y podemos ver la información adicional que os comentaba. Sería a través de este icono. ¿De acuerdo? Y por supuesto el resto de iconos que estaban en versiones anteriores siguen funcionando de la misma manera. Bien, voy a continuar con las preguntas que había. Vamos a ver. Antes los planos de prueba de 2015 servían en 2016. Ahora los de 2016 no sirven en 2017. Pasa lo mismo en el 2018. Hay que volver a abrir y guardar y ya no los puedes abrir en anteriores versiones. No entiendo muy bien la pregunta, pero los programas que están guardados en una versión más reciente en principio no funcionan en versiones anteriores. Puede haber algún caso particular que pueda funcionar, pero no se garantiza. No están testeados. Con versiones más nuevas
programas de versiones más nuevas en versiones anteriores. Aún así, que funcionen programas más antiguos en versiones más nuevas siempre debería ser así, siempre deberían de funcionar. Si hay algún caso en el que os ocurre algo así, por favor, mandarnos un correo con el programa, nos describís un poco cuál es la situación y tratamos de revisarlo de forma particular. Hasta ahora a mí no me había ocurrido algo así, de que no funcionara. No puedo ver la persona que lo ha escrito, no sé por qué. Pero si alguien se da por aludido en esta pregunta, por favor que me envíe un correo. Creo que ha sido Edorta, me parece, que aquí se ve muy pequeñito. La de Pachi es la siguiente pregunta. Sí, está dentro de las novedades de esta versión, está más adelante. Sí, está solucionado. No me había olvidado de esa consulta. Vale, más preguntas. A ver, John. Vale, perdón. Ya voy a ir leyendo las preguntas, John. No me había dado cuenta que no podíais. La primera una de las preguntas ha sido mostrar los ángulos dentro del informe de P-Web Reporting en grados, minutos y segundos. En la versión de 2017 no se podía y ahora en esta versión 2018 sí se puede. Todavía no hemos llegado a esa parte de la presentación, pero bueno, ya se me han adelantado en algunas de las preguntas. Luego otra pregunta era problemas con las versiones, que eso ya es un poco más particular, igual de cada uno, de cada versión o de cada máquina. Y la primera pregunta ha sido de Rafa, en la que quería eliminar la sigma. En vez de ver toda la información que vemos en pantalla, pues la sigma quitarla. Sería posible, no hay ningún problema, es editar el informe y ya está. Aquí he hecho un poco de recopilación. Vale, creo que no hay más preguntas por ahora. De todas formas, si alguien escribe, en la siguiente parada que hagamos, volveré a responder las preguntas. Os recuerdo que también tenéis el micrófono. Si me pedís que os abra el micrófono, podéis hacer la pregunta con voz. Bien, pues continuamos con la presentación. Vale, el siguiente apartado son funciones ópticas. Antiguamente, cuando en versiones anteriores, si teníamos que editar un elemento de medición, de hecho la estrategia de un elemento de medición, lo que teníamos que hacer era abrir cada elemento, ir a los ajustes, modificarlos, cerrar esa ventana y decirle a Calypso que volviera a medir el elemento. Con lo que, si teníamos que hacer 3 o 4 cambios en un elemento de medición porque estábamos testeando los ajustes de luz, de ganancia de cámara, cantidad de puntos y filtros, pues se consumía mucho tiempo haciendo esos ajustes. ¿Qué se ha hecho en la nueva versión? Dentro de la misma ventana de estrategia, que es exactamente igual, se ha añadido, como veis en la siguiente diapositiva, un botón en el que vamos a poder medir la pieza sin tener que cerrar la estrategia de medición. Por lo tanto, vamos a ahorrar mucho tiempo de abrir y cerrar ventanas. La especificación de puntos de medición cuando se trabaja con CAD, en este caso estoy hablando de los puntos de borde y los puntos de autoenfoque. Como los que utilizáis la óptica sabéis la diferencia que tiene. Los puntos de borde serían los de la izquierda, son la medición de las esquinas de la pieza, de los cortes, y los puntos de autoenfoque en este caso son la medición en Z, que veis aquí en el sistema de coordenadas, ¿vale? Sería en altura, como veis aquí, estos puntos. Entonces, la diferencia
de estos puntos teníamos que dársela nosotros como usuarios, decirle qué tipo de punto queríamos obtener. Sin embargo, ahora en la nueva versión, si hacemos una medición de ese borde, Calypso automáticamente nos va a detectar qué tipo de medición queremos hacer. Si es en un borde, lo va a hacer de un borde. Si es una superficie, va a ser una medición de autoenfoque, ¿vale? de forma automática. No quiere decir que nosotros podamos cambiarlo a nuestro antojo. Nosotros, si queremos en un borde hacer un autoenfoque, por supuesto que sigue siendo posible. Es solo que cambia la detección automática para facilitarnos el trabajo. Y como tercera novedad sería la ventana de ajuste de luz y de ganancia de cámara se han unido, se han hecho un único bloque, como podéis ver, ¿vale? En esta parte superior tenemos la parte de las luces y en la parte inferior tenemos la ganancia de la cámara, con lo que evitamos tener que andar navegando entre diferentes menús para poder modificar los datos, con lo que ganamos que todo en la misma ventana podamos almacenarlo, podamos tenerlo disponible en la visualización, ¿vale? Y como en las versiones anteriores, pues sería el control de la iluminación, método de medición valor umbral, estrategias y crear geometrías. Todo viene heredado de esta ventana, ¿vale? Y esto serían las novedades de las funciones ópticas. ¿Alguna pregunta? En este caso no vamos a hacer ninguna prueba de mediciones ópticas, ¿de acuerdo? Ya que se ralentizaría mucho entre la visualización y la presentación del escritorio. Ya he hecho una prueba y va muy lento. Pero bueno, esto es algo que podéis probar perfectamente con vuestras máquinas, no hay ningún problema. Cualquier duda que tengáis, por supuesto. A ver, una pregunta de Dorta. ¿Hay alguna mejora en la profundidad de enfoque? No, sigue siendo la misma. La profundidad de enfoque está determinada por la óptica. Es algo mecánico, no es algo que podamos aumentar por software. ¿Te refieres más al autoenfoque o a la profundidad en la que puedes capturar puntos? O sea, la distancia de autoenfoque en la que busca. Yo puedo consultar si hay alguna modificación o si hay alguna cosa que podamos hacer dentro del autoenfoque. La información que tengo yo es lo que podemos hacer en Calypso. No tengo ningún truquito que podamos utilizar para aumentar ese campo. No obstante, yo me lo apunto de Dorta. Muy bien, pues continuamos entonces con la presentación. Vamos al siguiente apartado, en la que vamos a hablar de los nuevos cálculos en las características. En este caso, la mayoría son de forma y posición. Se han añadido dos nuevas evaluaciones en cuanto a rectitudes de cilindro, tanto el eje del cilindro como las generatrices. Antiguamente, la única manera de realizar esto era haciendo apaños o trucos dentro de Calypso. Ahora se le ha dedicado dentro de la característica de redondez la posibilidad de meter ese cilindro como elemento de prueba y automáticamente va a recoger las generatrices que se hayan hecho dentro de ese cilindro.
¿vale? Solo pensado para evaluar las generatrices. No os equivoquéis y pongáis 2 o 3 trayectorias circulares en un cilindro y tratéis de calcular la rectitud, que en este caso sería la rectitud de un eje, no sería de las generatrices. Ahí está la diferencia principal. ¿Vale? También se ha añadido en la concentricidad y coaxialidad la posibilidad de utilizar las referencias con máxima condición de material y mínimo condición de material, MMC y LMC, y poner notas en el texto del informe. Y a su vez lo mismo se hace con la tolerancia de inclinación, que se puede añadir una referencia adicional dentro de la característica de inclinación. Ahora los vamos a ver cuando pasemos a Calypso. ¿De acuerdo? Estas son las dos novedades que tenemos principales. Vamos a verlas en Calypso, que sería la característica de inclinación. Como podéis ver aquí en pantalla, se le ha añadido una referencia nueva, en la que podemos gestionar las dos direcciones de esa inclinación, ¿vale? Como podéis ver, puedo retirar, en este caso, el plano 2 y... Puedo retirar el plano 2 y tenemos la inclinación en un sentido. En este caso estamos hablando de este plano inclinado de la izquierda, vamos a ver aquí, este plano inclinado contra este plano superior. Tenemos un ángulo de 40 grados y aquí tenemos en la diferencia, en la dirección principal, tenemos esos 0,27. Podemos añadir una nueva referencia. En este caso puede que no nos cambie nada o nos cambie el resultado. Ya veis que cambia muy poquito, casi 10 micras aproximadamente, pero en ese caso, al tener una referencia secundaria, que sería el plano frontal que vemos aquí, ¿vale? Este plano de aquí delante, tenemos un cambio en esa tolerancia, ¿vale? Se ha añadido la posibilidad de meter esa segunda referencia. Y si hablamos de la tolerancia de rectitud, aquí tenemos una nueva rectitud en la que podemos meter un cilindro como elemento de prueba, que esto antiguamente no se podía. Tenemos la opción de poner en polar y para ello tenemos un cilindro que previamente hemos programado. Como podéis ver aquí en pantalla, yo tengo las 4 rectitudes. ¿De acuerdo? Y así podemos obtener la rectitud de esas 4 rectas. ¿De acuerdo? Estas son las novedades que tenemos en cuanto a las tolerancias. Si hay alguna pregunta... Vale, pues continuamos con el siguiente apartado. El siguiente son novedades de curvas y de PCM, de programación paramétrica o fórmulas también. Podemos incluirlo en este apartado. Se ha creado un nuevo fichero de exportación en la que podemos utilizar datos de corrección para corregir precisamente las máquinas de producción. ¿Vale? Antiguamente lo que teníamos que hacer es la conversión de los ficheros que sacamos de la tridimensional, en este caso, a un fichero intermedio que sea entendible por la otra parte. Entonces, como veis ahí, teníamos un paso intermedio al hacer dicha transformación. ¿Vale? Ahora se ha creado un nuevo formato de datos donde podemos compartir directamente con las máquinas de producción. ¿Vale? Hay que ver con qué máquinas. Son un nuevo tipo de ficheros. Hay que ver la compatibilidad. Se ha intentado realizar para muchos de los equipos comerciales, para muchas de las máquinas de producción comerciales. Esto habría que analizar de forma independiente cada uno de los ficheros. Ahora os voy a enseñar cuáles son la lista de los que existen actualmente. ¿Vale? En el caso de comandos PCM o fórmulas, muchos conoceréis esta ventana donde podemos ver todas las diferentes funciones que existen. Y antiguamente, si teníamos que buscar una de las funciones y no nos acordábamos exactamente del nombre o si llevaba mayúscula o no, teníamos que ir abriendo cada una de estos desplegables para ver dónde estaba lo que queríamos nosotros. Y no nos admitía poner este asterisco como veíamos aquí. Teníamos que primero desplegarlos. ¿Qué se ha solucionado en esta nueva versión?
que podemos poner directamente sin dicho asterisco, podemos poner directamente lo que queremos buscar y directamente nos abre el desplegable y nos busca cuál es la función que queremos utilizar. Simplemente facilidad a la hora de buscar esas funciones. ¿Vale? Esta es la novedad principal. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta. Pachi ha hecho una pregunta. ¿Verdad? Se nos han escapado cómo haces las rectitudes generatrices. Vale, ahora mismo vamos a ello, que voy a pasar a Calypso. Vale, vamos a ver. Aprovecho para ver esto de la búsqueda de PCM y vuelvo a hacer lo de las generatrices. En la característica de rectitud podemos añadir ahora un elemento que sea cilindro. ¿Vale? Como podéis ver, en las versiones anteriores no era posible meter un cilindro. Y la particularidad de este cilindro es que tengo 4 generatrices. ¿De acuerdo? No son trayectorias circulares en este caso, para poder ver la rectitud de cada uno de ellos. Eso era lo que hemos visto anteriormente. Y en cuanto a las fórmulas, que es lo último que hemos visto, muchos de vosotros supongo que utilizaréis el elemento resultado, una característica que podemos preparar nosotros a nuestro gusto. Y en el apartado de la fórmula tenemos este botón que se llama selección PCM y esa es la misma lista que hemos visto ahora en la presentación. Entonces el buscador ahora ya funciona de la siguiente manera. Buscamos parte del texto que nos acordemos de lo que creemos que era y automáticamente nos abre y nos busca dentro, cosa que en las versiones anteriores no era posible. Esta es una de las novedades. ¿No? Como esto ha sido un poco corto, continúo con los siguientes apartados y si tenéis alguna pregunta lo leeré al final. Y por último, más novedades que no las podemos agrupar en ningún bloque. Vamos a hacer un bloque solo para ver diferentes novedades. Como habéis podido apreciar ahora durante la presentación, tenemos nuevos iconos para las características. Simplemente es un cambio visual, no tiene nada más. Hemos cambiado algunas de los menús y pestañas de cara a la utilización de Calypso y el que más se nota la diferencia es en la parte de simulaciones, Calypso Simulation. ¿Vale? Como podéis ver, es un menú renovado. Las funciones siguen siendo las mismas, no ha cambiado nada, simplemente que los iconos son nuevos. Y de cara a hacer la asignación automática de palpadores y la creación de nuevos palpadores, me voy a pasar a la siguiente y ahora volvemos atrás, aquí. No sé si hasta ahora habéis utilizado o conocéis Zeiss Stylus System Creator, que es un software que sirve para crear los palpadores de forma virtual. ¿Vale? Hasta ahora era un software que estaba prácticamente dedicado para trabajar con Calypso Simulation, con la simulación, pero desde esta versión, desde 2018, se va a poner de forma gratuita para que lo podáis descargar y lo que nos permitirá es poder crear nuestros palpadores de forma virtual con los números o con los códigos que tienen en la tienda para que sepáis exactamente cuáles son y podáis hacer ¿cómo llamarlo? Almacenar todos los datos de los palpadores como si fuese un informe de palpadores y poder rescatarlos, ya sea en PDF ya sea en papel. De esa manera podemos almacenar los datos sin que se nos pierdan, que muchas veces utilizamos fotos, lo guardamos en una carpeta, tenemos en un cajón los códigos de los palpadores. De esta manera vamos a tratar de informatizarlo todo y tenerlo guardado. ¿Vale? Os voy a enseñar cómo es y cómo funciona el Stylus System Creator y luego veremos dónde lo podemos descargar. Como ya veis en esta diapositiva, es en el portal de Zeiss de descargas. Vais a Software Download y ahí estará disponible. ¿De acuerdo?
Ahora cuando termine la presentación vamos a ver el Stylus System Creator. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a abrir. Y ese lo tenemos aquí. Biblioteca de palpadores. Esta sería una manera de entrar, o en el mismo escritorio tiene que haber, bueno, si consigo encontrarlo aquí sería un milagro. Ahora va a abrir, un momento, es el Stylus System Creator. Y aquí lo que vamos a poder hacer es crear nuestras configuraciones. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Voy a crear una configuración con 2 palpadores, ¿no? En este caso voy a meter un plato. ¿Veis? Aquí tengo toda la lista de posibilidades, ¿vale? Aquí tengo un preview donde puedo ver qué tipo de platos estoy utilizando, ¿vale? Pues vamos a coger este. Le vamos a añadir una extensión. Cogemos una extensión de aluminio 120, por ejemplo, la ponemos. Ahora le podemos poner un palpador, mismamente, de diámetro 3, por ejemplo, de longitud 24. Ay, perdón, que esto es de métrica 3, vamos a métrica 5, este. Y lo ponemos aquí. Y ya tenemos nuestra configuración de palpadores. Aquí podría seguir añadiendo más cosas, puedo añadir codos, extensiones de diferentes tamaños, y como podéis ver, cada uno de los elementos que tenemos aquí, toda la información la podemos ver aquí, ¿vale? Aquí tenemos la lista y aquí tenemos toda la información, según vayamos añadiendo. Una vez que ya tenemos esto, lo podemos guardar, vamos a darle al icono de guardar, o podemos exportarlo en PDF. Le damos un nombre, llamamos test, por ejemplo, y nos va a generar un fichero PDF donde vamos a poder ver toda la información de esa configuración. Vamos a tener las longitudes, vamos a tener los códigos, vamos a tener el peso, vamos a tener la descripción del número de palpador y todo lo que necesitemos para poder almacenar esta información, ¿vale? Esto es lo que nos permite hacer principalmente el Stylus System Creator. Entonces, de esta manera, antes de pedir palpadores o antes de montar una configuración, siempre vamos a poder hacer una prueba o una simulación, por lo menos, de esa configuración, del montaje de esa configuración. También es posible crear elementos personalizados, ¿vale? Existe la posibilidad de hacer palpadores que nosotros podemos modificar los datos, ¿vale? Si hiciera falta. Esto ya podríamos entrar más en detalle, pero básicamente lo que me importa es que veáis la funcionalidad del Stylus System. ¿Alguna pregunta? Hay una pregunta de Dorca. ¿Se puede dar nuestra nomenclatura? ¿A qué te refieres con nuestra nomenclatura, Dorca? Claro, si entras en Stylus, dentro del Stylus System Creator, tú ahí puedes crear tus propios elementos, si los tienes personalizados, los añades, modificas longitudes, diámetros y demás y se crean los nuevos elementos. Pero tienes que tener en cuenta que esos elementos, digamos, que has fabricado tú, no son estándares. O sea, si tienes que hacer un pedido de palpadores por hacerte una cosa, esa parte es la única que no vamos a poder. Puedes añadirlo en la simulación, pero luego conseguirlo sería por otra vía. Y por supuesto que para el resto de
de palpadores, tú te los creas, les das un nombre, se lo cambias y ya está, no hay ningún problema. Muchos de los nombres aquí son estándar, pues por dar un nombre. No hay ninguna necesidad que se llamen de una manera o de otra. Vale, siguiente. La pregunta de Gabriel es, ¿se puede configurar palpadores en cabezales giratorios tipo TP20? También sería posible, solo tendríamos que cambiar los platos. Tendríamos que mirar a ver si es posible. Yo lo que sé es BAST y XXT, que son los sensores de Face. Para el TP tendría que revisar si habría por lo menos una simulación o si sería posible añadir a esa biblioteca todo lo que sea de TP20. Eso tendría que consultar. ¿Vale? Aquí por lo menos no lo veo en la lista. Tendríamos que preguntar. Me lo apunto, Gabriel. Vale, ¿más preguntas? Bien, pues continuamos con la presentación. Vale. Tenemos también dentro de las vistas de Calypso, como la que veis en pantalla, la posibilidad de guardar las posiciones de las banderas dentro del entorno CAD. Si habéis trabajado con este tipo de visualización, os habrá ocurrido más de una vez que al modificar el modelo CAD o al modificar una vista, esas banderas pierden la posición al estar relacionadas con el modelo CAD. Y muchas veces es un poco trabajoso tener que volver a reordenar esas banderas. Pues en Calypso 2018 ya es posible almacenar la posición de la bandera de forma fija, independientemente del modelo CAD que haya detrás, para que tú cuando cambies de modelo o quieras modificarla, puedas cargar la posición actual, moverla y volverla a almacenar. De esa manera nunca pierden la posición, ¿vale? Esa sería una de las novedades. Y la otra, en conjunto con la anterior, sería la visualización del conjunto de puntos en Pivot Reporting. Conjunto de puntos sería si utilizamos un sensor láser, una luz estructurada, por ejemplo, si trabajamos con STLs, o escaneamos la superficie de una pieza con muchos puntos con el palpador, y todo ello lo queremos llevar a una nube de puntos dentro de Pivot Reporting. También sería posible perfectamente. Lo único que eso conllevaría más trabajo de escanear, por supuesto. Ahora vamos a ver en Calypso un informe interactivo que tengo preparado para que veáis cómo se ve, no solo con estas presentaciones. Ya veo que hay alguna pregunta por ahí, pero cuando termine la presentación las respondo. Un poco al hilo de esto anterior, de las presentaciones, también es importante almacenar los datos de medición. En este caso, muchas veces medimos piezas continuamente y lo único que almacenamos son los informes de medición, no almacenamos nada más. ¿Qué ocurre cuando a posteriori necesitamos hacer una reevaluación de esos resultados? Porque queremos cambiar un método de cálculo, queremos añadir una característica, queremos filtrar un elemento de diferente manera o simplemente que se ha perdido el informe y queremos volver a sacar el informe de esa medición. Pues hasta este momento la única forma que teníamos era guardar esos informes y almacenarlos. Y si guardábamos los puntos de medición de la propia pieza, no teníamos una manera de volver a reevaluar esos datos y meterlos en una base de datos, por ejemplo, de Pivot Reporting. No teníamos la manera de hacer esa correlación. ¿Qué ocurre ahora en esta última versión? Que vamos a poder almacenar los puntos de medición, como se podía hacer hasta ahora en las versiones anteriores, que podamos hacer una evaluación en vez de individual de cada una de las mediciones y una evaluación simultánea,
10 piezas, 20 piezas de una vez y poder exportar eso en una base de datos o visualizar cada una de las mediciones en un informe, 20 informes en este caso, ¿vale? Y eso lo podemos hacer gracias a la evaluación posterior, que ya existía en versiones anteriores, pero ahora está mejorada. Que vamos a poder hacer la evaluación posterior de una única pieza o de varias mediciones. Y como veis en la parte inferior, también se ha añadido la posibilidad de meter los datos en PWeb, en la base de datos, creando una nueva medición o sobreescribiendo una medición existente, ¿vale? Que eso es una de las claves a la hora de almacenar los datos. También la posibilidad de hacer versiones de los planos de prueba. Hasta ahora, si queríamos tener diferentes versiones de programas, lo que teníamos que hacer es archivo guardar como, cambiar el nombre del programa, ponerle V02, V03, versión 1, versión 2, lo que sea, para poder tener diferentes versiones. Sin embargo, en la última versión de Calypso podemos crear un versioning, que sería sobre el mismo programa crear diferentes estados, ¿vale? A cada estado le damos un número de revisión, le ponemos un comentario y se almacenará con la fecha y la hora del último guardado, ¿vale? De esa manera simplificamos en parte la documentación de las diferentes versiones. Y para los usuarios de un cabezal RDS con XXT tenemos la posibilidad, como hasta ahora, de usar las 20.736 posiciones cada 2,5 grados y que de forma automática Calypso pueda seleccionar el ángulo que le haga falta a cada una de las piezas. A cada uno de los elementos, perdón. No es necesario que le pongamos un ángulo fijo. Si ponemos la función AutoAngle, como veis ahí en pantalla, Calypso de forma automática seleccionará el palpador idóneo para medir ese elemento de medición, ¿vale? Lo que nos simplifica la programación. Y por último, novedades de CEIS-ROTOS, que si no recuerdo mal, ninguno de los asistentes tenéis este sensor, que es el sensor para medir rugosidades, ¿vale? Pues tenemos nuevas funcionalidades de cara a la programación, motion planning, que sería para los recorridos, simulación y opciones de informes más extensas comparadas con las versiones anteriores. Y esto sería principalmente, o las novedades principales que tenemos en Calypso 2018. De todas formas, ahora vamos con las preguntas. Os invito a que reviséis el documento donde están todas las nuevas funciones, que es el Release Notes o Release Information, que os lo enseñaré ahora también, para que podáis ver cada una de ellas. Habrá algunas que no están incluidas que os parecerán muy interesantes, ¿vale? Simplemente hemos elegido unas pocas para hacer la presentación. Bien, vamos con las preguntas entonces. A ver, darle un poquito de margen. A ver, la primera pregunta, Edorta. Yo estoy trabajando con Calypso 2017, voy con algo de retraso. ¿Es estable Calypso 2018 como para instalarlo ya? Yo estoy trabajando desde hace ya 3 semanas con Calypso 2018. Por ahora no he tenido ningún problema, hasta ahora. De hecho, en un par de semanas pienso que debería salir incluso el primer Service Pack ya. Si no tenéis excesiva prisa, podéis esperar igual un par de semanas para instalarlo si sale el Service Pack. Si queréis probarlo, no hay ningún problema. Como podéis instalarlo en paralelo, siempre que mantengáis la versión anterior, por si acaso hay alguna cosa que no os funciona bien, siempre podéis volver a la anterior versión y seguir trabajando. Nos mandáis un correo con lo que habéis detectado y ya está. Es la ventaja de trabajar en paralelo. Por ahora, yo te digo lo que he probado hasta ahora, no he tenido ningún problema. Vale. La siguiente. Pachi, ¿dónde está la variable para las diferentes versiones de un plano de prueba? Vale, vamos a verlo, es un Calypso. Cuando tenemos un programa, ¿vale?
Si cargamos un programa ya existente de versiones anteriores, a lo mejor esta opción no está activa, pero es extras, ajustes varios, y aquí tenemos un nuevo desplegable que es asignación de versiones local. Esto hay que activarlo. Cuando instales Calypso 2018 se puede activar. Y una vez que lo activéis, cuando vais a hacer un guardar, ¿vale?, os va a hacer una nueva pregunta. ¿Quieres crear una nueva versión de este plano de prueba? ¿Sí o no? En este caso voy a decirle que sí y voy a crear mi versión 07. Le doy a aceptar y ya me guarda en esa versión 07. ¿Vale? Una vez que se guarda, podemos ver qué versiones tenemos, porque yo puedo tener diferentes versiones, algunas que las puedo utilizar y otras que las puedo querer eliminar. Entonces, si vamos a abrir, como si fuera un programa cualquiera, volver a abrirlo, aunque está ya abierto, lo que hace es sacarme la ventana de revisión. Aquí podéis ver todas las pruebas que estaba haciendo. Entonces, la última versión es la versión 7, ¿vale?, con el comentario que sea. Y si hay alguna versión que ya se me ha quedado obsoleta y quiero ir eliminando, lo que puedo hacer es eliminar las revisiones antiguas, ¿vale? En este caso, la única opción para eliminar las revisiones antigua es abrirla para poder eliminarla. De esa manera no caemos en que podamos eliminar una revisión que no corresponde, ¿vale? O podemos eliminar el fichero completo, o sea, todas las revisiones y volver a empezar de cero, ¿vale? Esa es la manera de trabajar con las revisiones. Vale. Siguiente pregunta. Ahora voy a ir leyendo, que las preguntas si no se me acumulan y prefiero ir de arriba a abajo. A ver, Rafa me pregunta, no me ha quedado claro la reevaluación de mediciones anteriores. Vale, vamos a hacer un ejemplo. Si vamos a la pestaña CNC, tenemos aquí evaluación posterior y evaluación posterior de varias mediciones, ¿vale? Entonces aquí, esto es una máscara como la del inicio CNC, y aquí lo que podemos hacer es cargar mediciones. O sea, no vamos a medir físicamente más, sino vamos a cargar puntos que ya, o sea, mediciones que ya tengamos hechas. Aquí tenemos un menú de cargar puntos de medición donde yo tengo las últimas 13 ejecuciones. Vale, vamos a ir un poco más para atrás. ¿Cómo he obtenido yo este guardado de puntos, estas mediciones? Dos maneras. Podemos ir archivo, guardar puntos de medición y guardamos la medición actual, la que tenemos en pantalla, ¿de acuerdo? Y la otra manera es ir guardando las mediciones cada vez que hacemos una medición, ¿vale? Cada vez que hay una ejecución se guardan los puntos medidos. Y eso lo tenemos en preparar, resultados en archivo. Puntos de medición. Le podemos decir un límite, puede decir que yo quiero ilimitado y le pongo 99999, o quiero limitarlo a las últimas 50 para no tener demasiadas mediciones. Entonces, tanto como en la primera opción como en esta, voy a tener puntos medidos. Entonces, una vez que los tengo, si voy a evaluación posterior, yo aquí le doy a cargar puntos medidos, le doy doble clic, me carga la medición esa en concreto, que ha podido ser hace 3 meses, y ahora, después de hacer eso, puedo decidir si quiero crear una nueva medición o quiero sobreescribir la medición que ya está exportada en mi base de datos. En este caso, yo voy a crear una nueva. Le doy a iniciar y lo que hace es reevaluar esa medición. En este caso no he hecho ninguna modificación, pero si yo quisiera añadir una nueva característica, hago esa modificación y vuelvo a reevaluar esos datos. En este caso he hecho una única, pero si necesito hacer una evaluación múltiple, porque quiero cambiarle el resultado a las últimas 20 mediciones, pues en CNC, evaluación posterior, sacamos, evaluación posterior de varias mediciones. Y aquí podemos cargar la lista de las que yo necesite, ¿vale? Esa sería la forma de trabajar. Vamos a quitar esto de aquí. ¿Vale? Ahora voy leyendo que se me mezclan y no sé si me escribís que ya lo habéis entendido o no lo habéis entendido, lo veré al final, ¿de acuerdo? A ver, funciona calzadores ya en máquinas con RT. No tengo nueva información acerca de eso, José Ignacio. Voy a preguntarle a Line
que seguro que ya conoces a Alain, que está más al corriente de estos temas, y le diré que te pase si hay nueva información. Lo que me ha llegado por ahora, no tengo nuevas novedades acerca de rotos y el RT. Vale, la siguiente pregunta es de Pachi. ¿Cuándo tenemos esta nueva versión? Ya está disponible. Desde ahora ya está disponible. ¿Vale? Podéis descargarla y podéis solicitar las licencias para poder instalarla sin ningún problema. De hecho, en la página de descargas ya está. Ahora os voy a enseñar la página de descargas también. Por si alguno tiene alguna duda, lo verificamos en un momento. A ver, la siguiente pregunta es de John Orey. ¿Se ha puesto alguna manera de sacar los puntos de un elemento a puntos individuales? Otros software tienen la opción de exportar elemento. Es una mejora que lo pedimos todos los años. Pues como novedad como tal no la he visto, pero ya voy a verificar a ver si hay algún menú que nos permita hacer eso. Como novedad no se ha presentado, no se ha visto en ninguna documentación. Pero te lo puedo decir, te lo puedo verificar. Me lo apunto. Vale, la siguiente pregunta es de Pachi. Los ID Mesh Points se siguen guardando ¿dónde? Vale. Lo que se refiere Pachi con ID Mesh Points son las mediciones que guardamos, ¿vale? Se crea una carpeta, podéis ver en el directorio del plano de prueba, o sea, donde está guardado el programa, ¿vale? Este es el programa. Hay una carpeta, cada vez que guardamos los puntos de medición, se crea esta carpeta, ¿vale? Y aquí en esta carpeta están todos los puntos, ¿vale? La ruta sigue siendo exactamente la misma, porque siempre los puntos de medición van relacionados a los programas de donde se ha exportado, porque al final va a tirar de los nombres de los elementos y las características. Si luego hay una modificación en ese programa que implica un cambio de nombres, de características o elementos, tenemos que tener cuidado porque puede que esos puntos, algunos no puedan ser cargados de forma correcta, ¿vale? Por lo tanto, siempre se va a mantener la misma ruta que hasta ahora. Vale, la siguiente pregunta es de José Ignacio. ¿Hay alguna incompatibilidad con las versiones disponibles de Gear Pro? Calypso 2018 trabaja con Gear Pro 2018 y 2017, seguro. Te podría decir si con versiones anteriores hay compatibilidad también. Creo que sí, pero tendría que confirmarte exactamente cuáles son las versiones. Si es a la inversa, si trabajas con la última versión de Gear Pro, es compatible, por supuesto, con Calypso 2018, que es la última, y con Calypso 2017, que es la anterior. Esas dos son las compatibilidades de cara a Gear Pro. ¿Vale? Si tienes alguna combinación en concreto, Calypso Gear Pro, que puedas tener en mente, me lo escribes y yo te lo puedo comprobar. No sé si a todos los que he respondido os ha quedado claro. ¿Hay alguien que necesita una aclaración extra o alguna cosa? Por favor, no os cortéis para preguntar. Bien, pues por mi parte estas serían todas las novedades. Me gustaría hacer un par de reseñas que no están aquí en la presentación, que es algo un poco de última hora. Me gustaría enseñaros. Lo primero, antes de que se me olvide, que sepáis que Calypso 2018 es la última versión en la que se va a testear con Windows 7. No quiere decir que no sean compatibles, es que es la última versión con la que se va a testear, ¿vale? En las siguientes puede haber compatibilidad, pero no se harán las pruebas de Calypso. Ya a partir de ahora será con Windows 10, ¿vale? Y para el tema de las licencias, de la obtención de las licencias que tenéis vosotros, en el portal de descargas, que espero que lo conozcáis,
¿vale? No sé si la gran mayoría, espero que lo conozcáis. Este sería el portal, ¿vale? Ahora mismo lo que más utilizáis sería este software download. Se va a añadir uno nuevo, ¿vale? Donde vais a poder descargaros las licencias directamente, sin tener que llamarnos o mandarnos un correo. Cada año que se vaya renovando las licencias, en ese portal os vais a loguear con vuestro usuario normal y corriente y vais a poder descargaros las licencias de forma automática, ¿vale? Este portal todavía no está disponible, como lo veis en mi pantalla, todavía no está, pero está previsto que a principios del mes que viene, para el 1 de diciembre, ya deberíamos tenerlo disponible. Ya llevamos trabajando unos meses metiendo toda la base de datos de clientes ahí dentro y solo falta poder abrirlo a vosotros. Vale. De todas formas, llegará una comunicación avisando de estas novedades, cómo se tienen que introducir los datos, dónde vais a poder visualizar. Pero sí que me apetecía comentaros que el tema de las licencias, como siempre ha sido algo que a veces es rápido, otras veces muy lento, se va a abrir un nuevo apartado para que podáis gestionarlo vosotros de forma autónoma. Y por mi parte nada más. Si no hay ninguna pregunta, alguna aclaración que necesitéis. Bien, pues muchas gracias a todos por participar. Si tenéis alguna pregunta, no dudéis en mandarnos un correo. A lo largo de esta semana prepararemos la documentación para poder enviárosla a todo el mundo. La presentación en PDF os la mandaremos, junto con los release notes, donde aparecen todas las novedades más en detalle. Una pena que esté en inglés, esa parte no está traducida, pero bueno. Y poco más. Gracias a todos por asistir y que paséis buena tarde.